Seguimos pues con la última exposición del Congreso, esta charla magistral de cierre por parte del profesor Josep Otón Catalán. Él es profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, es escritor, autor de diferentes libros, algunos de los cuales pues habéis podido ver fuera, libros de referencia en todo este tema, y quizás lo que podríamos destacar es que él está muy comprometido con todo el mundo educativo. Él nos va a hablar sobre la mística de los ojos abiertos, un punto de encuentro. Como siempre, habrá 10-15 minutos finales para debate. Cuando quieras, José. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, como estamos entrando y no me gusta eso, venga todo el mundo, que se sienten, pasen adelante, hay sitios vacíos y tal, vamos a hacer pues de lo que estamos hablando, ¿no? Unos instantes de plena conciencia de dónde estamos, ¿no? Porque si no estaremos pendientes de dónde no estamos y no de lo que hemos venido a hacer aquí, y vamos a ejercitar lo que estamos explicando todo estos 2 días, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Por tanto, Carmen, ¿dónde estás, Carmen? Ahí. Uy, que te vas muy lejos. Me ha ido a buscar estas campanitas. Creo que es muy importante escuchar el sonido y dejarnos llevar por este sonido. Estaremos un instante escuchando este sonido para calmarnos, para serenarnos, para no tener prisa. Y después, otra vez, para tener plena conciencia, para prepararnos esta tierra que Carmen nos hablaba de labrar la tierra, ¿no? Pues espero que lo que explique sean como estas semillitas, ¿no? Estas semillitas de gracia o de sabiduría o de lo que sea, estas semillitas, para que la tierra esté como labrada. Y que para labrar esta tierra hacen falta estos instantes de silencio para que penetre, para penetre lo que, bueno, entre todos estamos intentando decir, ¿no? Vamos a cerrar los ojos y vamos a escuchar las campanitas. Serenados por dentro. Buenas tardes. Primero, agradecer que me hayan invitado. No soy especialista en mindfulness, no soy como muchos miembros de la mesa de los que aquí han hablado, que son del mundo de la psicología, del mundo de la psiquiatría. Yo soy del mundo educativo. Hace como el año 2002, ¿no, Carmen? Empecé a hacer unos talleres de interioridad, acabamos conociéndonos. Luego no he seguido con las técnicas de los talleres de interioridad porque me he dedicado a mi profesión, que es la docencia. Soy profesor de instituto, de secundaria, en un instituto público de Barcelona, bueno, de las afueras de Barcelona, y a escribir. Y he escrito mucho desde entonces. Algunos libros los tenéis aquí. Pero siempre con esta inquietud muy grande de que la educación, y no solo la educación, porque la educación no se acaba en la escuela. La educación está también, antes hablaban los sanitarios, no sé dónde están, no los veo. También hay educación en los hospitales. Hay educación en muchos ámbitos, en la parroquia. La educación, es decir, el proceso de transformar a las personas, ese proceso de crecimiento de las personas, de los seres humanos, tiene mucho que ver con la capacidad de hacer silencio, con la capacidad de estar atento, con la capacidad de escuchar. Y esto es fundamental. En la familia, en la parroquia, en el colegio, en el hospital, donde sea, ¿no? Si somos animales los seres humanos, pues no hemos nacido, digamos,
sabiendo volar, ¿no? Tenemos que aprender todo. Interiormente tenemos que aprender a volar. Estamos capacitados para volar, los creyentes hacia esa trascendencia que llamamos Dios. Los que no son creyentes también tienen esa inquietud de volar, lo que pasa que ese horizonte no lo llaman Dios, recibe otros nombres. Y que la educación, en el sentido más amplio de la palabra, se fundamenta en esta capacidad de serenarse por dentro, en esta capacidad de hacer silencio interior, esa capacidad de convertirnos en receptáculos de la realidad. Me han encantado los conceptos estos de mente errante, ¿no? De que estamos dispersos pensando en muchas cosillas y no acogemos lo que recibimos. Después, agradecer el honor de hacer la conferencia de clausura. Es un honor y un reto. Es un poco difícil recoger todo en un último momento que estamos cansados, pero es un auténtico honor y de verdad os lo agradezco de todo corazón, Carmen, Javier, que me brindéis esta oportunidad. Y cuando me lo planteasteis, claro, esto de hablar de mindfulness y tradición cristiana, yo creo que, no sé quién antes ha dicho, es único en el mundo. De verdad, es el gran reto que tenemos hoy, o uno de los grandes retos que tenemos hoy. Ayer no pude estar porque estaba en un congreso de carmelitas sobre espiritualidad carmelita, Santa Teresa de Ávila, la interioridad habitada, y hacía la lección inaugural. Y planteaba esto que ahora os estoy diciendo. Este es el gran reto. Venimos de una tradición riquísima, creyentes y no creyentes, venimos de la misma tradición, porque todos venimos de esta fuente, que es el cristianismo, una fuente riquísima, pero un cristianismo que parece que no es significativo para estos tiempos. Y uno de los motivos por los cuales yo creo que no es significativo, hay muchos más, es por esta falta que tenemos desde el cristianismo de tener una pedagogía para transmitir los tesoros de nuestra tradición. Y esta falta de pedagogía a veces es algo tan sencillo como lo que acabamos de hacer de los platillos. Yo les decía ayer, y tenía un obispo delante, ojalá en las misas se empezaran con un momento de silencio, con un momento de mindfulness, llamadlo como queráis, con un momento en que nos diéramos cuenta de dónde estamos, para qué estamos donde estamos, que dejáramos otras cosas y silenciáramos los móviles. Porque los que vais a misa sabéis que los móviles suenan en misa. Y suena en misa y la señora a quien le suena mira para todos los lados menos para su bolso. Y cuando la gente me dice, eres un machista porque dices las señoras, dices que no hay señores. Sabéis que es verdad. Seguramente las celebraciones de la Iglesia Católica tendrían como un eco interior si venga, vamos a empezar, vayan, ¿no? Que a veces tenemos esta sensación, o deprisa un canto de entrada, cuando ya estamos dentro, un canto de entrada para captar la atención, pero es un canto de entrada que igual nos haría falta un ejercicio de estos como el que tú nos acabas de hacer, ¿no? O en las oraciones. Y esto la tradición cristiana lo ha tenido. Santa Teresa lo hacía, las moradas no es más que un itinerario pedagógico de este proceso interior, y no digamos de los ejercicios de San Ignacio. Pero tal vez hoy pues nos hemos quedado un poco pobres en esa dinámica, en esa interioridad, de ese trabajo de interioridad, nos hemos quedado un poco huérfanos, y técnicas como el mindfulness nos pueden ayudar. Entonces, a la hora de plantearme este diálogo, que creo que es muy fructífero, entre el cristianismo y el mindfulness, creo que el cristianismo se puede enriquecer mucho. Y yo, para articular esta reflexión, había pensado una idea, que es la que os voy a exponer. La tenéis escrita, tendré que ser breve, ya me está bien ser breve, porque también estoy cansado, pero quisiera que os quedáis con la idea. Y me voy a referir a un concepto de la teología católica, supongo que con raíces protestantes, pero de la teología católica se llama la mística de los ojos abiertos. Y supongo que muchos, los que venís de ambientes más eclesiales, la conocéis. Y los que no, pues bueno, la presento de alguna manera, pero lo que me interesa es plantear esos paralelismos, esa relación entre la mística de los ojos abiertos y la plena conciencia. Hablaré todo el rato de plena conciencia o plena atención, porque igual descubrimos elementos del cristianismo que son mindfulness.
o igual podemos enriquecer al mindfulness con elementos del cristianismo. Por tanto, he escogido este título para hacer de puente entre el mindfulness y la tradición cristiana, la mística de los ojos abiertos. Empiezo. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando yo tenía solo 15 años, me sacaron a la fuerza del instituto para que me alistara en un batallón regular. Tras recibir un entrenamiento somero en los cuarteles de Wurzburgo, me mandaron al frente, que a la sazón ya había retrocedido hasta este lado del Rin. Mi compañía estaba compuesta por gente muy joven, más de 100 efectivos. Una noche, el capitán me mandó que fuera a entregar una parte al puesto de mando del batallón. Anduve extraviado toda la noche por aldeas y granjas arrasadas, en llamas, y al volver, a la mañana siguiente a mi compañía, solo encontré muertos. Todos estaban muertos, víctimas de un ataque combinado de cazabombarderos y tanques. De todos ellos, con los que un día antes había compartido mis miedos infantiles y mis risas juveniles, solo pude ver un rostro muerto, apagado. No recuerdo más que un grito ahogado, y así que me sigo viendo hoy todavía, detrás de este recuerdo se agolpan todos mis sueños infantiles rotos. No sé si alguna vez habíais oído este testimonio, tal vez habíais oído testimonios similares, un soldado de la guerra. Pues resulta que ese soldado de la guerra se llama Johann Baptist Metz, uno de los grandes teólogos, de lo que se ha llamado la teología después de Auschwitz. La teología después de Auschwitz. Sabiendo su experiencia podemos entender su teología. Nuestra biografía condiciona nuestra manera de pensar. El cristianismo de la segunda mitad del siglo XX está marcado por la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Los grandes teólogos alemanes, la gran teología se ha hecho en Alemania, quedaron tremendamente afectados por esta eclosión de horror que fue la guerra y sobre todo Auschwitz. Auschwitz nos ha marcado. Nos ha marcado de tal manera que, como dice Primo Levi, dice esa frase tajante, ¿no?, que parafraseando a Descartes, que dice: Auschwitz existe, entonces Dios no puede existir. Es una frase muy dura que explica gran parte de la ausencia de Dios, del eclipse de Dios en la sociedad occidental. ¿Cómo Dios pudo permitir Auschwitz? ¿Cómo Dios pudo permitir esa tragedia? Claro, lo hemos vivido porque lo hemos vivido en carne propia. La intelectualidad alemana, centroeuropea, vivió en su propia carne ese desastre. Y entonces sale la duda de Dios. Dios existe, y de ahí nace gran parte, una parte importante de la desconfianza en una trascendencia de nuestra sociedad. Ahora bien, Auschwitz también nos ha hecho replantearnos qué es la religión. También nos ha hecho crecer como personas, como creyentes, no ser crédulos, pensando en un Dios ex machina que venía a intervenir en ese momento. De Auschwitz también han salido voces como la de Etty Hillesum, como Edith Stein, como Viktor Frankl, como Maximiliano Kolbe. Es decir, Auschwitz ha zarandeado la conciencia del cristianismo europeo, ha generado también una desconfianza hacia las intervenciones de la providencia, ha alejado esa imagen de una religión, digamos, facilonga, como decía el niño ese pobre, todo inocente, ¿no?, que esa chica quiera salir conmigo, ¿no? Pues muchas veces no es que esa chica quiera salir conmigo, ¿no? Rezamos por el hambre del mundo como si se fuera a arreglar automáticamente y de manera mágica. Auschwitz nos ha hecho madurar como creyentes. Y ha salido una teología, como es la teología de los ojos abiertos, que ha tenido una gran repercusión porque ha dicho: no podemos cerrar los ojos frente a los desastres del mundo. No podemos cerrar los ojos frente al dolor del mundo. No podemos cerrar los ojos ante la aflicción, ante la injusticia. Pero en vez de negar la existencia de Dios, la teología de los ojos abiertos, la mística de los ojos abiertos, lo que ha hecho es: tenemos que abrir los ojos.
abrir los ojos a la realidad, comprometernos con la realidad, transformar la realidad. Y recordar una frase del Evangelio: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Auschwitz no fue en los años 40, Auschwitz ha existido siempre. Jesús ya fue víctima de la injusticia. En la misma esencia del cristianismo está esa experiencia terrible, aterradora, que es el aparente abandono de Dios. Eso que podemos experimentar en Auschwitz, que por cierto estuve este verano, pero han existido muchos Auschwitz en la historia. Entonces, esta mística de los ojos abiertos lo que pretende es alejarnos de una religión conformista que acepta la injusticia, impasible ante el dolor ajeno. Esa religión que criticó el propio Marx. Marx, cuando dice la religión es el opio del pueblo, lo que viene a decir es la religión lo que hace es cerrar los ojos a las injusticias del mundo y soñar con otro mundo, ilusionarnos con un mundo mejor para así afrontar, con más esperanza el presente. Vivir con los ojos cerrados, abriendo los ojos de la imaginación a un mundo celeste, con un halo de santidad, para así sobrellevar lo que nos pasa hoy. Vivir en nuestras fantasías para no abordar los problemas, para no vernos superados por los problemas. Y entonces esta teología de los ojos abiertos de la segunda mitad del siglo XX, que ha dado lugar por ejemplo, a la teología de la liberación, de compromiso político, podemos decir que se contrapone, o podríamos decir que se contrapone con la mística de los ojos cerrados. Os he hecho cerrar los ojos expresamente. Podríamos decir, hay una teología de los ojos abiertos que se compromete con la realidad y una mística de los ojos cerrados, sea el mindfulness, sean las devociones tradicionales, que nos centran en otras cosas y nos distrae. Lo que vengo a decir en esta ponencia es que no es así. Que seguramente lo que está diciendo la mística de los ojos abiertos es lo que dice de alguna manera también el mindfulness. Y que reflexionando sobre la mística de los ojos abiertos podemos darle a la plena atención, al mindfulness, una profundidad que le viene dada por la tradición budista, pero que también le puede venir dada por la tradición católica, por la tradición cristiana. Tanto desde el punto de vista de que abre la puerta a lo que es el compromiso, como para decir que esto de los ojos abiertos, de la plena atención, ya procede de una tradición milenaria como es la cristiana. Esa expresión, la mística de los ojos abiertos, nos permite conjugar la dimensión interior y la exterior, la contemplación y la acción, la espiritualidad y la ética, el compromiso y el conocimiento, la sabiduría y la política. Pero también resulta un punto de encuentro, que es el título de la ponencia, entre Oriente y Occidente. ¿Acaso los ojos abiertos no indican estar despierto? El estar despierto. ¿El fruto de la meditación no es la compasión? Por tanto, estos dos puntos, la mística de los ojos abiertos y la plena atención, tienen un punto de sintonía, un punto de comunión, o tendrían que caminar juntos. Yo no sé si sabéis de dónde viene el concepto, la mística de los ojos abiertos. Me he dedicado a buscarlo, no sé si es... Yo he encontrado esto. Viene del Antiguo Testamento de un profeta poco conocido, que es el profeta Balaam. ¿Lo conocéis? El que hizo hablar una burra. Esos relatos legendarios. Pues bien, el profeta Balaam tiene características muy interesantes. Una, no es un profeta de Israel. No es de Israel, es de otra nación. Ahora voy a decir una cosa. También el mindfulness nos viene del budismo. Igual que a Israel Dios le habló a través de un profeta de otra religión o de otra procedencia, de otra tradición, de otra cultura, igual a los cristianos del siglo XXI, Dios también nos esté llamando, nos esté hablando a través de unas prácticas que vienen de otra religión. ¿Qué le pasa al profeta Balaam? Que cuando los israelitas han salido de Egipto y están vagando por el desierto, llegan a un territorio de un rey, del rey Balac, rey de Moab, y cuando ve a esos fugitivos, como los actuales sirios, dice que no los puede atender.
Y en vez de enviarle al ejército, envía a su profeta, porque los profetas estaban a sueldo de las cortes de los reyes, de los tiranos de esa época. Entonces él envía a este profeta Balaam a maldecir a Israel. Y entonces el profeta va, se pone en un lugar elevado, una colina, y ve acampados ahí a todos los israelitas. Y va a maldecirlos, porque es lo que le ha mandado el rey. Eso es lo que le ha mandado su jefe, el rey. Él está a sueldo del rey. Y dice, y cuando se disponía a maldecir a Israel siguiendo el mandato del rey, alzó los ojos y divisó las tiendas de los israelitas acampados en el desierto. El libro de los Números, capítulo 24. Ante esa visión de la realidad no pudo acometer la misión encomendada. Y en vez de maldecir, bendijo a Israel con un oráculo que contradecía las órdenes recibidas. Por eso Balaam se define a sí mismo como el que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Todopoderoso en éxtasis, con los ojos abiertos. El profeta vio la realidad y no transigió. No se doblegó a las presiones externas y se compadeció de un grupo de prófugos refugiados en el desierto. Es un profeta de los ojos abiertos, es un místico de los ojos abiertos. No dice lo que le han dicho que diga. No sigue los prejuicios. Ve la realidad y cuando ve la realidad se compadece. Se compadece de unos prófugos, de unos esclavos, de unos refugiados, de unos tránsfugas, de unos que están huyendo de la opresión y él no los va a oprimir. Él los mira con los ojos abiertos. Hoy diríamos con plena atención. Porque a veces nosotros miramos la realidad no con los ojos, sino con los prejuicios. Y no vemos la realidad. Y no podemos transformar la realidad. Porque la vemos a partir de lo que nos han dicho que debemos ver, no de lo que realmente vemos. Más allá de los elementos legendarios de este relato, conviene destacar el reconocimiento de esta mística o profetismo que rebasa las fronteras de la religión oficial. Y también que la experiencia mística es altamente manipulable. El rey lo quería manipular y requiere de unos ojos abiertos, de la responsabilidad de tener los ojos abiertos, que le permitan al profeta contrastar sus intuiciones con la experiencia real. Dicho de otro modo, la expresión la mística de los ojos abiertos no es un oxímoron, no son dos términos contradictorios. No es una mística de los ojos cerrados, místico quiere decir ojos cerrados y la mística de los ojos abiertos quiere decir otra cosa, quiere decir compromiso político. No, todo lo contrario. Son aspectos complementarios de un mismo proceso. La mística abre los ojos para contemplar la realidad libres de los prejuicios que condicionan nuestra percepción. Y los ojos abiertos nos permiten contrastar nuestra experiencia interior con los datos aportados por la vida. El objetivo de la mística es ver en toda su profundidad el sentido de lo real. Cuando nos explicaban estas historias del colegio, ¿no? Estas son experiencias místicas. Cuando estos niños, a mí se me enternece el corazón porque, claro, soy profesor y veo a mis alumnos, ¿no? De 12, 13, 14 años, los veo y dice, cuando estos niños son capaces de darse cuenta que su padre tiene un cáncer, porque una cosa es que te lo hayan dicho, una cosa es que lo sepas, otra cosa es darse cuenta de lo que significa y de lo que significa la quimioterapia. Me acuerdo de una frase que salía que no es mensual, es semanal. Te das cuenta. Eso es la mística. Darse cuenta de la potencia, de la profundidad de lo real. Ello no es posible si la limitamos a su dimensión interior desconectada de los referentes externos. Profundizar en la mística nos tendría que llevar, como sucede en el caso del profeta Balaam, a abrir los ojos, mirar atentamente la realidad, captar su auténtico valor y, en definitiva, tener plena conciencia. Luego he tenido, en el texto que tenéis y que luego saldrá publicado, un pequeño comentario aclaratorio desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, de algo que nos lleva a confusión. Y es confundir las experiencias místicas con el misticismo y con la plena conciencia. Las experiencias místicas del misticismo
de la plena conciencia, que es la mística en sí misma. No me voy a meter en las definiciones de mística desde creyentes, no creyentes. Yo, como aquí estamos en mucho del mundo de la psicología y de la psiquiatría, a mí me gusta hablar de la mística desde el punto de vista del inconsciente. Y a veces las experiencias místicas son efluvios del inconsciente, ¿no? Irrupciones del consciente a la conciencia. Eso nos da conocimiento de nosotros mismos. Aflora lo que hay dentro, porque tiene que aflorar. Ese aluvión de material psíquico que hay dentro. Y a veces un proceso místico se parece mucho a un psicoanálisis. Y tiene sus fases purgativas en que va saliendo, ¿no? El psiquismo, el alma va expulsando, son las primeras moradas, ¿no? Donde se descubren, dice Santa Teresa, que hay lagartijas y culebras y bichos que no sabía que existían porque no había entrado la luz allí. Es ese primer fenómeno, ¿no? Y a veces, pues, gozos interiores. Pero luego hay un peligro, y es cuando esa irrupción del inconsciente domina la conciencia. Cuando esa irrupción de lo interior ya no nos deja ver la realidad. Y ahí sí que puede haber una enfermedad mental. Ahí sí que puede haber una disociación. Eso es lo que yo llamo el misticismo. Pero la mística es otra cosa. La mística no es esta realidad, esa irrupción de lo inconsciente a lo consciente. La mística sería no una anomalía o un estado alterado de la conciencia, sino precisamente el desarrollo, la plenitud de la conciencia. El místico es el que tiene la plenitud de la conciencia, que tiene pleno conocimiento de la realidad. Y cuando tenemos pleno conocimiento de la realidad deja de ser algo ordinario, se convierte en algo extraordinario. La mística sería, por tanto, la plenitud de la conciencia, como mínimo el camino hacia dicha plenitud. Entonces la expresión, la mística de los ojos abiertos, sería una especie de redundancia. La mística implica tener los ojos bien abiertos para estar plenamente atentos a lo real, tal como se espera de una persona madura. Y voy a hacer una referencia al Evangelio, un par de referencias al Evangelio. A veces le cogemos manía a la gente. ¿Y sabéis por qué? Porque nos recuerdan a alguien. A la suegra. ¿No? Nos recuerda. O alguien nos cae simpático. Ay, y es porque nos recuerda a alguien que en algún momento de nuestra vida nos ha caído simpático, nos ha ayudado. Vivimos llenos de proyecciones. La mística es huir de estas proyecciones y ver la realidad. Y ver las personas en su realidad. Y como dice el Evangelio, ¿cómo es que te fijas en la brizna, en la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en el tuyo? ¿Esto no es mindfulness? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te quite la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, ten plena conciencia de quién eres. Y luego podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. ¿No es esto la plena atención? ¿No es esto la plena conciencia? La parábola del buen samaritano es un excelente ejemplo de este proceso. Pues la conocéis, ¿no? Pasa un sacerdote, unos bandidos atacan a un personaje y lo dejan malherido en el camino. Entonces pasa un sacerdote y un levita y ven al hombre que habían robado y que lo habían maltratado. Pero se desvían y pasan de largo. ¿Lo han visto? No. Han visto sus prejuicios. ¿Qué han visto? Uy, este me va a traer problemas. Llego tarde. No llevan reloj, ¿eh? Pero pensaron esto. Uy, llego tarde. No lo ven. ¿Qué ven? El reloj que no llevaban, ¿eh? ¿Qué ven? Su prisa. ¿Qué ven? Su comodidad. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo voy a cargar? Ven sus prejuicios. A pesar de verlo, se desvían y pasan de largo. En ello se cumple la máxima de Jesús. Tienen ojos y no ven. Por eso Jesús invita a sus discípulos a abrir los ojos, Marcos 8:15, a darse cuenta de lo que realmente está sucediendo, a superar prejuicios y estar atentos a lo que aparece frente a sus ojos. Esto es lo que hace el buen samaritano, que al ver al hombre maltratado, tuvo compasión.
mindfulness y compasión. Esa es la mística de los ojos abiertos, la que percibe la realidad tal como es, libre de prejuicios distorsionadores, libre de las presiones del rey Balak, que quería que maldijeran, libre del tiempo, de la prisa, purificada de los intereses egoístas, y que no se limita a ver, sino que mira y actúa en consecuencia. El buen samaritano es el modelo de esta actitud. Ve el sufrimiento, es plenamente consciente de la gravedad de lo sucedido, empatiza con la víctima y no se desentiende del problema, cura sus heridas y se hace cargo de la situación. Es un místico de los ojos abiertos. Es un místico que ve la realidad, ve a un hombre sufriente. Y no solo ve al hombre sufriente, ve lo que tiene que hacer. La plena atención es una puerta abierta a la trascendencia. Trascendencia entendida como Dios, pero a trascender de nosotros mismos, a trascender de nuestro ego. Porque desde ella podemos captar la inmensidad de la existencia, lo grande que es la existencia. Es una invitación a contemplar la realidad desde una perspectiva nueva, más profunda y más enriquecedora. Al retirarse el velo que enturbia nuestra visión, se muestra el verdadero sentido de la realidad. Por medio de la mirada interior de los ojos del corazón, Efesios 1:18, digo la cita porque es una frase de la Biblia, es posible entender el mundo desde una perspectiva que trasciende la dimensión puramente empírica, práctica, utilitaria. Hasta que los ojos del corazón no se abren, no nos damos cuenta del carácter extraordinario de la vida ordinaria. Con una mirada nueva, las vicisitudes de la vida, ese hombre que hemos encontrado en el camino, se transforman en el escenario del encuentro con el absoluto. Desde la plena conciencia nos permite darnos cuenta de la sacralidad de lo real. ¿Qué es aquello que es sagrado? Aquello que es importante y que es indiscutible que es importante. Superando la duplicidad del mundo, el natural y el sobrenatural. Para la mirada contemplativa, ninguna realidad es profana, es ajena a lo religioso. Su búsqueda no se detiene frente a una inmanencia que se muestra opaca y autorreferencial, pero tampoco se deja engañar por una trascendencia hueca y desencarnada, que sería el opio del pueblo que decía Marx. Entonces la vida cotidiana se convierte en una metáfora de significado divino. Todo es una parábola. Desde la mística de los ojos abiertos, desde la plena atención, desde la plena conciencia, todo es un signo de la presencia del misterio que impregna la existencia. Voy terminando dando testimonio de un personaje, Simone Weil, no sé si lo conocéis. Como os comentaba antes, hace casi 15 años que empecé con los talleres y luego no pude continuar porque hice una tesis sobre Simone Weil. Ahora hablaré un momentito de ella y de quién es. Y desde entonces me he dedicado a escribir. Antes me preguntaban libros. He escrito sobre todo sobre espiritualidad cristiana y mi último juguete es una novela. Se llama Laberintia. ¿Por qué he escrito esta novela? Por muchos motivos. Uno, porque hace años, en un encuentro que es el Multifestival David, que lo hicieron en la Pascua en el Monasterio de los Avellanas, actualmente de los Hermanos Maristas, en la iglesia construyeron un laberinto como el de la Catedral de Chartres. Y lo transité. Y ese recuerdo me ha quedado. El transitar por un laberinto es una experiencia de plena atención. Es caminar. ¿Hacia dónde? Hacia el centro. Y esa experiencia me quedó. Y también me ha quedado otra cosa. Laberintia, esta novela que os indicaba, que es para jóvenes y para adultos, tiene detrás el nombre de la rosa de Humberto Eco. Yo lo he trabajado mucho en mis clases y yo digo que el nombre de la rosa ha cambiado la historia. Porque antes los alumnos, como mínimo de la pública, no sabían lo que era un monasterio. A partir del nombre de la rosa, sobre todo la película, saben que un monasterio es un lugar donde hay asesinatos. Y una vez llevé a mis alumnos a Poblet y profe, un monje. Y se escondían por si sacaba el hacha, el pobre monje. Pero claro, el nombre de la rosa no deja muy bien la experiencia cristiana.
Y siempre he querido hacer una novela como respondiendo al nombre de la rosa desde la experiencia interior, desde mis referentes. Pero luego hay una frase que dice Umberto Eco cuando le preguntaban ¿por qué has escrito el nombre de la rosa? Y él contestó, dice, él es profesor de semiótica, dice, porque cuando ya has teorizado algo, el siguiente paso es relatarlo, hacer un relato. Y como yo llevo años explicando, teorizando, escribiendo ensayo y dando conferencias sobre la interioridad, ha llegado un momento en que lo que he hecho es relatarlo. Y lo he relatado con una novela, con una trama, y eso es Laberintia. Vuelvo a Simone Weil. Esto que estoy explicando de la mística de los ojos abiertos no es algo nuevo, ha existido. Y tenemos ejemplos, y me he permitido poner algunos. Esta historia de Betz, ¿no? De cómo el terror de la Segunda Guerra Mundial, no queda claro, ¿no? Pero supongo que os ha quedado claro que él estaba con los alemanes, entre comillas, con los nazis. Le tocó. Como en la Guerra Civil nuestra. Si te tocaba en este pueblo, estabas en un bando, y si estabas en este otro pueblo, estabas en otro bando. La vida es así de dura. Pero lo que hizo Metz es entrar, en vez de escandalizarse e inhibirse, como hizo Primo Levi, pobre hombre, que acabó suicidándose. Eso ha sido como una interpelación para comprometerse con el mundo y construir un relato de lo que pasa. Y no es el único. Me gusta Mahatma Gandhi. ¿No unía la interioridad con el compromiso político? Martin Luther King, desde la tradición cristiana, evangélica, el compromiso con las minorías negras. Dag Hammarskjöld, no sé si lo conocéis a este es digno de conocer. Este fue ministro, creo que de Suecia, fue uno de los que creó el Estado del Bienestar, acabó siendo el secretario general de las Naciones Unidas, y cuando murió en un accidente aéreo en el Congo, siendo secretario general de las Naciones Unidas, posiblemente un sabotaje, se descubrieron sus diarios. Y era un místico, pero un místico de verdad. Un hombre políticamente súper comprometido, el secretario general de las Naciones Unidas, y dejó su semillita en las Naciones Unidas. Si alguno vais al edificio de la ONU, hay una capilla del silencio. No la ha hecho el mindfulness, la hizo Dag Hammarskjöld. Una capilla de silencio laica. ¿Para qué? Para construir la paz hace falta silencio. Para que los hombres que están en las Naciones Unidas que quieran construir la paz tengan su oportunidad de hacer silencio. Ese es Dag Hammarskjöld. Nelson Mandela. Nelson Mandela, a mí me gusta mucho pasar la película Invictus a mis alumnos. Y en Invictus, ¿sabéis la película, no? Porque él en la cárcel leía un poema. Y es un poema de un poeta inglés que se pasó no sé cuántos años en la cama por una parálisis. Y ese poema de ese poeta inspiró a Mandela cuando estaba en la cárcel, y esa inspiración que tuvo de meditar un poema con plena atención para no estar, no para huir de la desgracia, de la injusticia de la cárcel, sino para ser libre interiormente, a pesar de estar en la cárcel, enseñó a un pueblo a ser libre. Y por supuesto, Thich Nhat Hanh, que aparte de su contribución con el mindfulness, fue uno de los grandes defensores de la paz durante la guerra de Vietnam. ¿Por qué digo estos nombres? Para ver que esto de la mística de los ojos abiertos es universal. Está en la tradición cristiana y fuera de la tradición cristiana. Ese compromiso que va, el compromiso interior con el compromiso político. Pero me voy a centrar en Simone Weil. Simone Weil, muy brevemente ya. Simone Weil era más o menos anarquista, más o menos. Catedrática de filosofía en un instituto. Pero vio que la clase obrera estaba oprimida y dijo, bueno, los que han analizado la situación de la clase obrera se han equivocado todos, porque no han conseguido liberarlos. Por ejemplo, en la Unión Soviética han hecho una revolución, y muy bien, pero las fábricas continúan igual. Los obreros continúan igual de explotados. Dice, ¿por qué? Porque todos los teóricos del movimiento obrero han teorizado en un despacho, no han estado en las fábricas. Luego han salido los curas obreros, pero esto es por Simone Weil. Los curas obreros de los años 60 siguieron el modelo de Simone Weil. Y ella dejó su cátedra de filosofía para ir a una fábrica y saber cómo vivían los obreros.
¿Y qué se dio cuenta? ¿Qué les pasaba a los obreros? ¿Por qué los podían explotar? Porque les habían quitado la interioridad. No podían pensar. Estaban todo el rato en la producción en cadena como si fueran una pieza más de la maquinaria. Y entonces no podían ser ellos mismos. Estaban privados de su mundo interior y no se podían revelar. Eran, ella dice, materia humana. Y entonces ella coincidió esta experiencia de la fábrica con que al poco, en Asís, entró en la Porciúncula, donde la capilla donde había orado tantas veces San Francisco, y dice, algo más fuerte que yo me hizo ponerme de rodillas por primera vez en la vida. Y a partir de ese momento hay las dos Simone Bales. Una Simone Bale, por cierto, que estuvo en Pina de Ebro, en la Guerra Civil, miliciana en la columna de Durruti, evidentemente no mató a nadie, estuvo en la cocina, y se fue escandalizada. Volvió a Francia escandalizada de lo que vio en España, y desarrolló una mística. Y curiosamente esta mística la centra en una cosa que todos sabéis, la atención. Y en los años 40, en plena guerra mundial, cuando todo el mundo estaba preocupado de cómo ganar la guerra, Simone Bale escribió mucho sobre la atención. En este contexto, leo y acabo con esto. En este contexto desarrolló una reflexión sobre la atención en la que convergen la mirada exterior y la escucha interior, la plena conciencia y el compromiso social. Según Bale, la atención consiste en suspender el pensamiento, en dejarlo disponible, vacío y penetrable al objeto, manteniendo próximos al pensamiento pero a un nivel inferior y sin contacto con él, los diversos conocimientos adquiridos que deben ser utilizados. Respecto a los pensamientos particulares y ya formados, la mente debe ser como el hombre que, en la cima de una montaña, dirige su mirada hacia adelante y percibe a un mismo tiempo, bajo sus pies, pero sin mirarlos, numerosos bosques y llanuras. Sobre todo la mente debe estar vacía, a la espera, sin buscar nada, pero dispuesta a recibir en su verdad desnuda el objeto que va a penetrar en ella. Esta teoría tan profunda tiene traducción en el aula. Ella era profesora, era catedrática de instituto e integró su pensamiento en la práctica educativa. Así defiende que la formación de la facultad de la atención es el objetivo verdadero y casi el único interés de los estudios. Dice, para cada ejercicio escolar hay una manera específica de alcanzar la verdad mediante el deseo de alcanzarla y sin necesidad de buscarla. Hay una manera de prestar atención a los datos de un problema de geometría, sin buscar su solución, a las palabras de un texto latino o griego sin buscar su sentido. Hay una manera de esperar, cuando se escribe, a que la palabra justa venga por sí misma, a colocarse bajo la pluma, rechazando simplemente las palabras inadecuadas. En opinión de Simone Bale, la atención reside en la mirada. Una mirada en la que la mente se vacía de todo contenido propio para recibir al ser al que está mirando tal cual es, en toda su verdad. Y afirma que solo es capaz de ello quien es capaz de la atención. Dice, mientras el ser humano tiene la mente llena de sus propios pensamientos, la mente errante, de sus ideas personales, está enteramente sometido, hasta en sus más íntimos pensamientos, a la coerción de las necesidades y al juego mecánico de la fuerza. Y yerra si cree que es de otro modo. Pero todo cambia cuando, en virtud de una atención auténtica, vacía su interior, para dejar que entren en ella los pensamientos de la sabiduría eterna. Ahora bien, para Simone Bale, practicar la atención no es una actividad abstracta. Los ojos abiertos nos comprometen con la realidad. El objetivo para Simone Bale es ver a los desdichados, porque no tienen en este mundo mayor necesidad que la presencia de alguien que les preste atención, como este señor que tenía cáncer y su hija le prestaba atención. De este modo, dice, los ejercicios escolares, aunque se hayan resuelto mal, si se les ha dedicado el esfuerzo adecuado, pueden proporcionar mayor capacidad para llevar al que sufre el socorro susceptible de salvarlo. Dice, ¿para qué sirve un ejercicio de geometría? Que me perdonen si hay profesores de matemáticas. ¿Para qué sirve una traducción de latín? Para desarrollar la atención, para que cuando los niños salgan a la calle
y vean a un desdichado, lo vean, como el buen samaritano vio al que los ladrones habían robado y habían dejado en el camino. A través de la plena atención tomamos conciencia de lo que ya es, descubrimos el auténtico significado de la realidad. Aunque podamos perdernos en ilusiones y nostalgias, al centrarnos sin dejarnos seducir por las distracciones, nuestros ojos se abren para captar con plena conciencia la profundidad de lo real. Así, Simone Weil describe este proceso que podríamos calificar de místico, haciendo referencia a un conocido relato de la antigua Grecia. Es un texto de la Odisea. Lo voy a leer y acabaré con este texto. Yo creo que define lo que yo entiendo por la mística de los ojos abiertos, lo que yo entiendo por mindfulness, y ya veréis que hay referencias que dices, es clarísimo. Es un texto que Simone Weil saca de la Odisea, del viaje de Ulises. Simone Weil dice, en este mundo nos sentimos extranjeros, desarraigados, exiliados. Como Ulises, al que unos marineros habían trasladado del sitio durante el sueño y despertaba, acordaos del despertar, y despertaba en un lugar desconocido, anhelando Ítaca, con un deseo que le desgarraba el alma. De repente, Atenea le abrió los ojos y se dio cuenta de que ya estaba en Ítaca. Así también todo hombre que desea incansablemente su patria, que no se distrae de su destino ni por Calipso ni por las sirenas, se da cuenta, de repente, un día, que ya se encuentra en ella. La plena atención, la plena conciencia, la mística de los ojos abiertos es la que no nos hace soñar con otro mundo, sino que ese otro mundo que anhelamos ya está aquí. Y que con unos ojos nuevos lo podemos ver, pero sobre todo lo podemos construir. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Pues damos un turno de preguntas corto para finalizar. Bien, te decía que en mi entorno que yo hablo de este tema, digo que me parece una herramienta interesante para la escuela, porque si hay aquí personas docentes, sabéis que nuestros niños tienen mono, pero 7 monos en la cabeza tienen y no se fijan en nada. Y yo a las familias les digo, es que necesito una herramienta para que me atiendan, porque si no me atienden no podemos trabajar. Bueno, pues que ya he tenido una compañera que me ha enviado un correo electrónico alertándome sobre los peligros del mindfulness. Entonces, bueno, como vosotros tendréis mucha más información que yo al respecto, a mí me ha sorprendido porque en estos 2 días que he estado aquí no hago más que escuchar mindfulness, ocúpate de ti y de los otros. O sea, nada de vive la vida bella, súbete para la estratosfera y quédate ahí. No, en este correo que me han enviado hablaba de que, pues nada, mindfulness, pues sí, la gente se queda muy concentradita, pero luego no se ocupa de su realidad, lo utilizan las empresas americanas para que sus empleados sean dóciles y serviles, y mucho no va, a ver, en fin, como seguramente vosotros podéis refutar esta afirmación con muchas más herramientas que yo, pues aprovecho para preguntártelo. Bien, bueno, intento contestar. A ver, ¿tiene peligros el mindfulness? Sí, pero decidme algo que no tenga peligro. ¿Alguien sabe algo que no tenga peligro? ¿Respirar? No, respirar también. Porque si respiras mucho hiperventilas y es peligroso. A ver, todo tiene sus peligros y hay que saberlos. Y lo que te dicen es verdad. Es decir, hay ese peligro. También lo hay de rezar el rosario. ¿Vale? A ver, ese peligro existe. Sería lo que yo, de alguna manera, he caricaturizado como la mística de los ojos cerrados, sería lo que Marx dijo, el opio del pueblo, etcétera, etcétera. ¿Que se puede utilizar el mindfulness para que la gente sea dócil, no sé qué? Sí. Por eso he puesto el texto de Marx, ¿eh? Por eso he traído en un congreso de mindfulness un texto de Marx, que se puede aplicar al mindfulness, a la religión católica y a todo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que hay que tener presente a dónde vamos. Tú lo has dicho muy bien, es una herramienta. Es una herramienta. ¿Un martillo es peligroso? Sí, es muy peligroso. Pero ¿qué haríamos sin los martillos? ¿Podemos vivir sin martillos? No.
Es decir, es que es así, es literalmente lo que tú has dicho, es una herramienta. Es una herramienta que yo lo puedo utilizar, como tantas otras cosas, para adormecer las conciencias. Bueno, en el texto lo explico más, ¿eh? Para adormecer las conciencias se puede, sí, pero no es el objetivo del mindfulness. Es todo lo contrario, es que sea plena conciencia, que es lo que he intentado explicar. ¿Que hay peligro que alguien utilice esa herramienta? Perdón, no el mindfulness. Unas técnicas determinadas para no sé qué. Sí, hay ese peligro, pero ¿cuántas cosas son peligrosas? ¿No hay peligro, por ejemplo, de que la música también sea eso? ¿No? ¿Verdad que ponen la música y que los adolescentes están con la música y no sé, ¿no? No haya. Yo creo que, con perdón, que me estoy haciendo una segunda conferencia, las cosas nuevas, relativamente nuevas, dan como cierto miedo. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser maduros, ver y valorar los frutos. Eso es evangelio. Por los frutos los conoceréis. Una cosa, quiero decir otra cosa, pero referente a esto me gustaría añadir que realmente si en las empresas y en esas empresas practican mindfulness, no van a convertir a personas dóciles en personas, digamos, esclavas, al contrario, van a convertirse en personas fuertes, resistentes, digamos, críticas, constructivamente críticas. O sea que realmente alguien, si algún empresario tiene realmente esa pretensión, va a conseguir lo contrario, creo. Entonces, me hacía gracia añadir, porque muchas gracias por la conferencia, y habiendo acabado con la Odisea, que ha sido una guinda preciosa, me hace mucha gracia conectar con el espíritu franciscano y también con el espíritu de la Odisea y decir que los animales también son maestros de mindfulness y, por ejemplo, Ulises, cuando llega después de toda la Odisea, llega a casa, la única persona que lo reconoce del pueblo y de su casa es su perro viejo Argos, que ya no puede ni levantarse, pero es el único que lo reconoce, entonces es el único que en realidad practica la atención plena. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Lo que sea. Bueno, pues damos por cerrada. Muchas gracias, Josep. Damos por cerrado la conferencia y solamente medio minuto para cerrar el congreso como tal. Yo quería aprovechar este momento para agradecer a los ponentes, representados en este caso por Josep, ¿no?, por su disposición y por su sabiduría. Quería agradecer a ustedes, a los asistentes, por su participación, sus ganas de saber y por todo lo que nos ha enseñado a los ponentes y al resto de participantes. Quiero agradecer a Pignatelli y a nuestro equipo que ha hecho toda la organización, que tiene su complejidad, como se pueden imaginar. Quiero decirles que todas las grabaciones estarán disponibles, pues calculamos que en 3 o 4 semanas, en la página web del máster, pero en cualquier caso nos pueden escribir y les diríamos cuál es el link. El libro esperamos tenerlo en los próximos meses, bueno, ya saben que tarda un cierto tiempo. Y quizás cerrar con algunas de las conclusiones del congreso, ¿no?, que hemos compartido con otros ponentes y con algunos de los participantes, ¿no? Pensamos que es posible tender puentes entre mindfulness y cristianismo porque siempre ha existido esta conexión, ¿no?, como nos han descrito hoy el pensamiento de los primeros cristianos. En segundo lugar, podríamos decir que cristianismo y mindfulness ayudan al ser humano, ¿no?, a contactar con uno mismo, a compartir con todos los seres humanos en ese activismo social y a religarse con una realidad espiritual mayor. Y quizás en tercer lugar habría que explorar aspectos, ¿no?, de pedagogía, de prácticas, de contenidos en que ambas disciplinas podrían enriquecerse mutuamente. Este es un desafío pendiente que ahí queda. Por nuestra parte, por la organización existiría un compromiso de volver a organizar un congreso similar dentro de 2 años si vemos que hay suficiente interés, ¿no?, un segundo congreso de tradición cristiana de mindfulness para 2017, más o menos sobre estas fechas. Y hasta entonces, quienes queráis, pues nos veremos en el tercer congreso internacional, que lo celebraremos aquí también, en Zaragoza, del 8 al 11 de junio de 2016. Y nada más. Muchas gracias. Queda cerrado.